Así que abra su Biblia en el primer libro de la Biblia. No se la voy a poner tan difícil el día de hoy. Lo va a encontrar rápidamente, a menos que agarre la Biblia al revés, entonces iba a tener que pasar toda la Biblia de regreso. Génesis capítulo 22, versos 7 y 8. Amén. Y cuando lo tenga, dígame amén, gloria a Dios, aleluya, porque Dios es bueno, porque lo venimos a exaltar y adorar a Él, amén. Y Él es el que se lo merece, Él es digno de toda honra, amén. Génesis capítulo 22, versos 7 y 8. Cuando lo tenga, un amén con reverencia ante la palabra de Dios. ¿Ya lo tiene? Amén. Bueno, la palabra de Dios dice así. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Amén. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, e iban juntos. Cierre sus ojos, una oración en donde usted se concentre y le diga al Señor: háblame a mi vida, háblame al corazón. Dígale: majestuoso Padre, bendito Señor Jesús, yo vengo ante tu presencia en esta hermosa mañana, Señor, este momento especial que nos has dado para adorarte, para glorificarte y exaltarte. Lo hemos hecho con todo el corazón, Señor. He predispuesto mi vida a exaltarte, a adorarte en todo momento, pero sé, Señor, que en tu misericordia, en tu amor tan inmenso, Señor, hablas a nuestro corazón. A pesar de que nos has dado tu palabra para escucharte, Señor, mandas mensajes puntuales, precisos y concisos para que nosotros los escuchemos, los podamos poner en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro ser, Señor, y poder ponerlos por obra también. Por eso te pido que nos des ese Espíritu Santo que tú das para comprender y entender, que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, pero que me ponga a mí, Señor, palabras tuyas, nunca palabras personales, sino todo lo que salga de tu corazón, para que el pueblo, Señor, sienta ese mensaje a sus vidas. En el nombre de Jesús decimos amén y amén. Ahora sí tome asiento, amén, dándole la honra y la gloria a Dios. Amén. E iban juntos, esa frasecita me gusta mucho. Y creo que yo le he hablado los últimos domingos o ciertos domingos acerca de la unidad, acerca de cómo unirnos, de cómo debemos de ser, qué son los medios para llegar a la unidad, buscar del Espíritu de Dios. Cuando hay llenura del Espíritu de Dios, entonces comprendemos y entendemos lo que hacemos en este lugar, para entonces poder conectarnos a la visión que Dios nos ha dado e ir juntos. Amén. Ahora bien, este texto que leímos, hermano, es porque quiero empezar un proceso que siento necesitamos todos de parte de Dios. Y me refiero a todos, incluyéndome a mí. No me estoy excluyendo. No es que ustedes lo necesitan y yo no. No, necesitamos todos. Y como Dios me hizo ver que lo necesito yo, me dijo: compártelo con la iglesia. Entonces yo siempre soy muy cariñoso con ustedes y le comparto los regaños que Dios me da a mí. Amén. Para no quedármelo solo. Entonces quiero que esto sea algo que nos dé una fuente de vida más especial, que podamos llegar realmente a un conocimiento de lo que estamos haciendo como iglesia, para que podamos, como le puse a esta predicación, adoremos. Pero adoremos no es solo un énfasis o algo, una frase pequeña, una palabra, sino que hay que ver muchas otras cosas. Porque, hermano, podría hablar de la historia de Abraham e Isaac camino a un monte, al monte en la tierra de Moreab, en donde Dios le ha pedido a Abraham un sacrificio y él se predispone y va. Y podría hablar de esto porque es un tema muy interesante y sí voy a llegar a ese tema en cierto punto, pero hay que regresar un poco y conocer la historia de estos dos personajes que van en camino a un sacrificio y no saben realmente qué esperar más que lo que Dios les ha dicho, más que lo que Dios ha revelado. Y cuando Dios no nos revela en su totalidad su plan, hermano, nos frustramos, nos desesperamos, nos preocupamos y a veces hasta nos decepcionamos, ¿verdad? Porque no entendemos el plan completo de Dios.
si usted, y ya voy a ver eso, si usted decide hacer un viaje, lo planea con tiempo. Muy pocas personas son tan esporádicas que se van a levantar por la mañana y van a decir, vámonos de viaje. Muy pocos, precisamente por la economía de muchos, ¿no? Que creo que es lo que más afecta. Pero, sin embargo, ellos salen y quiero verle o darle a entender que se pone en riesgo el destino de un muchacho que tenía mucho que dar, pero más sin embargo se pone en riesgo y hasta dónde están dispuestos a llegar. Pero mira, hermano, usted no va a comprender lo que está pasando al final si no regresa al inicio y averigua lo que está pasando. ¿Cuántos han visto películas aquí? No han visto películas, hermano. Hasta se me hace raro, ¿verdad? Si hasta llega uno a las casas de los hermanos y ahí están todos los DVDs. Ahora como ya todo es digital, ¿verdad? Puro Netflix, Disney Plus, Hulu. ¿Qué más hay? Max, antes era HBO, ahora es Max. Pero todos hemos visto películas, ¿verdad? Mire, hermano, un consejo a los que les gusta ver películas callado y la va a ver con su esposa, mírela primero para cuando la esposa empiece a preguntarle usted sepa lo que pasa. Pero mire, hermano, voy a esto. Cuando usted empieza a ver una película, muchas de las películas empiezan a narrar la historia desde el principio y uno no sabe ni qué está sucediendo. Uno no sabe y no comprende, hermanos, que les gusta andar preguntando, ¿por qué hizo eso? Y apenas van 2 minutos en la película. Tampoco sabemos, hay que ver la película para entender el concepto de eso, ¿sí? Pero usted se emociona porque empieza a ver el principio y muchas de las veces no va a comprender los primeros minutos de esa película hasta que no llega a la conclusión al final. Y entonces dice uno, con razón, ¿verdad? Hay unas películas muy interesantes que me llegan a mí. Entonces, yo claramente, hermano, quiero darle a entender esto porque es así como nace tal vez una nueva serie de predicaciones. Ya sabe que a mí me gusta como llevarlos en un camino para no perder el énfasis porque Dios así a veces nos habla. Es ordenado y siento y considero que Él me ha dado, no sé si 3, 4 o tal vez más mensajes acerca de adorar, de cómo llegar a adorar a Dios. Pero Abraham, este personaje que puede enseñarnos mucho de cómo servir y adorar a Dios, es muy importante conocer su inicio y regresar un poquito la historia y ver por qué él y su hijo, estos dos personajes, van hacia un sacrificio que marcaría la historia totalmente de nosotros. Entonces, ¿dónde inicia todo? Como toda película clásica, nos vamos a ir al inicio para comprender el final y entender el desenlace tan interesante que esto da. Entonces, así es que la historia, hermano, de un extraño, porque usted sabe que Abraham fue el primer hebreo, y si no sabía, pues no quiero asumir que lo sabía. Y la palabra hebreo significa extranjero, que es de otro lado. Simple y sencillamente es eso. Hermano, muchos de nosotros somos hebreos porque venimos de otro país, no nació acá, son extranjeros. Son extraños a esta tierra o somos extraños a esta tierra, ¿sí? Pero Abraham es el primer hebreo, se puede decir, que se reconoce en gran cantidad o de gran manera. ¿Por qué es lo interesante de esto? Bueno, leamos un poquito quién era Abraham, aunque en su inicio él solo era Abraham. Génesis capítulo 11, verso 27 al 32. Ahí lo tenía, Génesis capítulo 11, verso 27 al 32. Esos textos aburridos que a veces no nos gusta leer mucho, ¿verdad? A usted sí le gusta leer las genealogías. Mire por qué le digo. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Verso 29. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Ya lo perdí, ¿verdad? Yo también ya me perdí, no se preocupe.
Mas Saraí era estéril y no tenía hijo. Préstele atención a esto a lo largo de toda la historia, porque es importante entender de dónde viene Saraí. Verso 31, y tomó tarea a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Saraí su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron ahí, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Hasta este pasaje de la Biblia o en la historia, no se había hablado de Abraham, no Abraham, Abraham, así de simple. Ya le voy a explicar por qué. Porque básicamente, hermano, es lo único que se sabe de él antes del llamado de Dios. De dónde salió, hijo de quién era y con quién se casó. Es todo lo que se sabe. ¿Por qué le digo esto? Porque no tenemos que vivir frustrados, hermanos, si llegamos a cierta edad o a cierto momento en donde sentimos que todavía no hemos logrado lo que Dios nos llamó para hacer, porque tal vez nadie lo ha reconocido, pero ¿quién quita que en su vejez usted cumpla el propósito verdadero de Dios? Ay, Dios, estar esperando para viejito, dijo alguien ahí. Y los jóvenes pues también más, ¿verdad? Porque los jóvenes se quieren comer el mundo, they wanna do everything, they can do everything, no duermen por ver películas y se quieren venir a dormir aquí a la iglesia. Pero hay que entender, hermano, cómo es que pasa el llamado de Dios. De nuevo, no se sabía nada, no, mire, no lo conocíamos a usted, no sé hijo de quién haya sido, ¿sí? A menos que tal vez tengamos algún parentesco familiar o que nos hayamos sentado en una mesa a comer juntos y hemos platicado de dónde es, hermano. Soy de por allá, de aquella región y esto y el otro, y tal vez hemos compartido, pero tal vez no sabemos nada de usted. Tal vez vino a Maranata sin tener conocimiento de quién eran los que estaban acá. Y ese es Abraham, hermano, simplemente el hijo de Taré, esposo de Saraí, que salieron en dirección a Canaán todos juntos. Es todo lo que se sabe de él. No se sabe más. Pero ahí es en donde empieza la historia tan interesante. Comprender todo lo que sucede en la vida de alguien parte de conocer su pasado. Para que yo entienda, hermano, quién es usted, tiene que haber cierto conocimiento de su vida pasada. Porque si no, no lo voy a entender. Y muchas veces yo siempre he dicho que conocer las circunstancias nos hace tomar mejores decisiones. Amén. Pero si usted no me comparte eso, caemos a los prejuicios. Y eso es lo que pudiéramos hacer con Abraham, y hacer prejuicios y entender qué fue lo que pasó. Pero cuando conocemos que Dios le cambia su nombre, empezamos a conocer los procesos de Dios. ¿Por qué? Abraham, solo así, Abraham sin la H en medio y la otra vocal, Abraham, su significado, de nuevo, no quiero asumir que usted sabe esto, pero el significado de este nombre es Padre glorificado o Padre exaltado. Entonces, el mismo nombre de Abraham está indicando que él va a ser papá, que en algún momento en la historia de su vida él tendría que llegar a ser padre y tener un hijo. ¿Por qué? ¿Por qué le digo todo esto? A quienes nos pusieron nombres así medio raros como el mío, ni modo. Pero hay un poder muy grande en el nombre que usted le pone a sus hijos, porque define ciertos destinos. Lógicamente, ahora que lo sabemos, hay puros nombres bíblicos, bonitos y todo. Pero antes de nosotros, Fidelino, Tiburciano, Tangamandás. No, ese era un pueblo, ¿verdad? De allá del Chavo del Ocho, creo, si no estoy mal. Pero hermano, se le pone a Abraham porque tal vez Taré, su padre, dijo: quiero un nieto de mi hijo. Y los padres que tenemos hijos, hermano, en cierto momento empezamos a desear nietos. Yo todavía no, faltan muchos años para eso. Pero nuestro deseo es poder ver nuestras generaciones,
Porque es muy importante conocer nuestras generaciones, hermanos. Los que son abuelitos, por eso consienten tanto a los nietos, ¿verdad? Porque era responsabilidad de los padres disciplinar y responsabilidad de los abuelos consentir. Y ahí nos andamos ahí nosotros peleando con nuestros padres porque consienten a nuestros hijos. A mí no me trataste así. No, pues no. Tenía un compromiso de disciplinarlo. Ahora que no es su problema si el otro está bien portado o no, lo va a consentir. Ya es problema del padre. Amén. Pero en cambio, hermano, lo poco que sabemos de Abraham es que era el padre glorificado, el padre exaltado, y el padre exaltado se casa con una estéril. Se está dando cuenta lo curioso de la historia, ¿no? Alguien que dice está destinado a ser un buen padre, se casa con alguien que parece ser, de nuevo, escuche bien, parece ser un obstáculo. Amén. Nos hace falta una buena conferencia de matrimonios, pero déjenme le suelto unas cuantas ahorita. Es todo lo que se sabe del Padre glorificado hasta ese momento, que era hijo de Taré y que se casó con una estéril. Muchos de nosotros, amados hermanos, le vamos a echar la culpa al que está al lado nuestro de lo que no podemos lograr. Muchos de nosotros vamos a decir, por culpa de la mujer que Dios me dio. Espéreme, ya voy ahí. Y muchas hermanas también van a decir, si hubiera conocido a este antes, no me caso. Ya como que ya están esperando las pedradas, ¿verdad? Bueno, ya los empecé a notar así nerviosos. Que empiece a comparar, hermano, la vida de Abraham, creyendo que desde pequeño, creyendo desde pequeño que iba a ser alguien exaltado y glorificado cuando fuera grande. Con sueños, con deseos a cumplirse. Tal vez Abraham se miraba cuidando a sus hijos en el campo, enseñándoles el trabajo que él sabía, dándoles un buen ejemplo, y pasa que viene a ser esposo de alguien que no podía tener hijos. Ahora empiezo a sentirme anclado, no puedo salir de esta situación, no puedo cumplir el llamado que siento de parte de Dios, porque la mujer que Dios concedió me está atando a no cumplir lo que desde pequeño fui destinado a hacer. Ahora bien, porque usted sabe que agarro parejo, ¿verdad? ¿Se ha puesto a pensar los sueños truncados que nosotros de varones les damos a nuestras esposas? Se ha puesto a pensar que también, and young people, pay attention to these things, because sooner or later you're going to get married. Sooner or later you're going to be wanting to be dating and going with a girl, going with a boy. Ya saben, ¿verdad? Sexos opuestos, no me anden con locuras. Eso no es de Dios. So pay attention to these things so you can be wiser than us. If you have some troubles in your family with your parents, you can be something better. And you can change that. You can break the chains that are not going to allow you to grow if you don't break them. Entonces, se imagina, hermanos, como varones, cuántos sueños les hemos quitado a nuestras esposas. Porque Saraí también significaba princesa, significaba exaltada. O sea, no solo Abraham era el padre exaltado, el nombre de Saraí también tenía un muy bonito significado. La de Cristo. Tal vez ella también tenía sueños, deseos que usted le cambió simple y sencillamente por ser usted. ¿Qué dejaron de hacer por nosotros? ¿Qué sacrificaron por nosotros, hermano? ¿Se ha puesto a pensar en eso, hermanos, varones? Y yo entiendo, hermano, que la vida nos ha traído en situaciones, en circunstancias. Y voy a ir a todo esto. Esto es para entender el llamado que Dios le hace a Abraham y a Saraí. Una pareja de esposos, simplemente porque tenemos que entender, sea quien sea su pareja, que si hay un llamado de Dios, no va a ser solo de uno. Que si hay un llamado de Dios, no va a ser solo de la otra persona.
And look, I understand, young people, if you're dating, there are certain things that I have preached, that I have told you that you have to accomplish in order to be dating. And one of them is being able to sustain a family, because dating is to get married, not to know the person to see if you're going to get married. Once you start dating, your purpose, your final step is getting married. So in order to do that, you have to be able to sustain a family. And the ladies, the young ladies, they need to understand everything that a wife has to do in order to get married. So it's not just about going and dating and that's it. No. It's not just about that. It has a lot of steps. It has a lot of meaning. Amen, young people. Pero cualquiera que sea su pareja con la que está, no se pregunte qué puedo sacar yo de la relación. Pregúntese cómo puedo hacer crecer el ministerio de la persona con la que estoy. Tanto hombre como mujer, ¿qué puedo yo hacer para que mi esposa esté bien? La esposa, ¿qué puedo yo hacer para que mi esposo esté bien? Porque muchas veces, hermano, le preguntan, ¿usted es casado? Sí. ¿Y es feliz? Y uno dice, sí. Pero ¿qué si le preguntaran, ¿y su esposo es feliz? ¿Qué contestaría? ¿Y su esposa es feliz? ¿Qué podría contestar? Entonces le digo, los dos están teniendo un llamado porque Dios está hablando a ellos, porque Dios le habla a Abraham, pero Sarai también es parte de la promesa del llamado que aún no se ha cumplido acá. Génesis capítulo 12, continuando de lo poquito que sabemos de Abraham. Verso 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mire, primero, vete de tu tierra, del lugar donde creciste. Deja tu familia, deja a tu padre, a su casa, aléjate. Por eso, that's what I'm telling you, young people. In order to do that, you have to be able to sustain yourself. Hermano, cuando Dios nos hace un llamado, nos pide cosas así. Vete de tu tierra. Vete a un lugar que no conoces. Vete a algo incómodo. Hermano, yo cuando regreso a Guatemala me siento como en casa. ¿Por qué? Porque ahí crecí. No necesito que me guíen. Cuando yo llego a la ciudad de donde soy, no necesito que nadie me guíe. Yo ando ahí en todos lados y hasta me gusta andar. Pero cuando venimos a este lugar, cuando salimos del lugar cómodo donde crecimos, tuvimos que batallar. Tuvimos que pasar por situaciones. Y luego te dice, aléjate de tu familia. ¿A cuántos Dios nos ha alejado de la familia, hermano? Simple y sencillamente porque Dios nos hizo un llamado. Y alguien puede decir, no, pero la familia es número uno. No, esa prioridad está en un orden diferente. Primero es Dios, luego tu familia, pero tu familia no es tu parentela. No es el sobrino, el hermano, el amigo, el tío, la abuela, ni el padre. Sal de tu parentela, de la casa de tu padre. Tu familia es la esposa con la que estás, el esposo con el que estás, los hijos que tienes. Pero ¿sabe qué es el problema, hermano? Que como Dios manda a Abraham que haga cosas que no eran comunes. Mire, no sé si Abraham tenía sangre latina, o más bien nosotros tenemos sangre de Abraham, ¿verdad? Porque Abraham tenía la costumbre de estar con la familia. ¿A poco no nosotros de latinos? Ahí estamos siempre con la familia. Y entonces son cosas no comunes. Sal de la tierra donde creciste, deja tu parentela. Y uno dice, Señor, pero me estás pidiendo algo que va en contra de la naturaleza. No, va en contra de nuestras costumbres y creencias, no en contra de lo que Dios diga. Porque cuando Dios te dice hacer algo, ¿quién es uno para contradecirle a Dios?
Ahora, no me mire como cosa rara, así como que le voy a crear problemas con su familia, porque no se trata de eso. Amén. Dios le promete a Abraham, le dice, mire, jóvenes, young people, hoy vengo preparado para ustedes también. Si quieren alejarse de la casa de sus padres, asegúrense que sea cuando Dios les está diciendo que sea. If you want to move out of your house, make sure it's God telling you to do it. Don't do it just because you're tired of the rules. Como quisiera yo regresar a que me mantengan en otra casa. Pero ahora no me aceptan con mi esposa e hijos, ¿verdad? Si no las tuviera, digo yo, a veces tal vez me aceptaría. Pero yo creo que ni así. Padre Cristo. No lo hagan por rebeldía. Don't get away from your parents just because you don't want to follow orders. That's not the right way to do it. Or because you think you're big and you're mature and you know it all. No, don't do it because of that. Make sure you're going to get away from your house when God is telling you to do. Asegúrese de alejarse, si se va a tener que alejar de algo, cuando Dios se lo está diciendo. Por eso le estoy diciendo, no estoy causando división entre la familia y para que se ponga en pleito. No, le estoy diciendo que cuando Dios nos pide que nos alejemos de algo, hay que hacerlo para que no nos ocasione problemas después. Y tal vez no seas la familia de la que Dios le está diciendo que se aleje, sino de esas personas que no lo están dejando crecer. O de esas circunstancias que no lo están dejando crecer. Aléjese de los lugares a los que está llegando siempre, a los que frecuentaba antes de conocer a Dios. Porque hay ciertas cosas, por eso Dios mueve a Abraham, porque tiene un propósito. Dios le promete a Abraham ser una nación, bendecirlo, engrandecer su nombre y que él mismo también sea de bendición. Maranata, Dios nos ha prometido ser una nación grande, una iglesia bendecida, una congregación que exalte su nombre y que nos va a levantar el nombre de Maranata en alto, y también vamos a ser de bendición. La bendición que Dios nos da no es para que yo me quede con ella, es para que también sea de bendición, como Abraham lo fue, como este personaje lo fue. Entonces, todo esto que yo le he venido hablando de la unidad, de ponernos pilas, de entrar a la visión, es porque Dios va a hacer cosas sobrenaturales sobre nosotros, pero hay que entender el propósito verdadero del por cual venimos a congregarnos, del por cual nos reunimos y nos juntamos. Y voy a llegar a eso. No todo viene solo con el llamado, hermano. Si haces lo que digo, te daré esto. Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra donde yo te mostraré, y entonces te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. No es que Dios nos haga un llamado y se le solucionó la vida, amada familia, entendamos esto. No es un regalo que obtienen el llamado para que usted haga todo, porque todos lo harían. Si así trabajara Dios, hermano, que Dios le dice, bueno, te voy a dar primero te voy a bendecir, luego te voy a engrandecer tu nombre, vas a ser de bendición, y después entonces haces lo que te mandé a hacer. Como que no tiene sentido, ¿verdad? Y a veces eso es lo que le pedimos a Dios: Señor, dame esto y te sirvo. Dígale a su jefe en su trabajo que le pague la semana antes de que la trabaje. ¿Qué le va a decir? Aquí está, ¿cuántos quieres? ¿2 semanas quieres? No tiene sentido, ¿verdad? Pero con Dios, y Señor, es que si me lo das, yo te sirvo. No, empiece a servirle a Dios para que entonces Dios cumpla la promesa del pacto que dijo, que lo iba a bendecir, que lo iba a engrandecer, que lo iba a levantar, que lo iba a hacer una gran nación. Porque así es como funciona el Señor. Dios nos manda a hacer cosas, hermano. Nos pide que lo hagamos. Mire, yo tengo un problema cuando una persona dice, bueno, es algo personal, pero se lo voy a compartir. Yo trato de no decir muchas cosas personales, ¿verdad? Pero se lo voy a compartir para que usted comprenda. Y todos se quedan así, ahí sí abren los ojos, ¿verdad? Sí. Hasta los que tienen sueños. Cada vez que una persona dice, a mí me encanta cantar, por ejemplo, me fascina cantar, ese es mi llamado. A mí me gusta la alabanza, es que me encanta hacer, ese es mi llamado. Me gusta cocinar, ese es mi llamado. Me gusta limpiar, ese es mi llamado. Sorry.
most of the time, la mayoría de veces, el llamado no va a ser hacer lo que te gusta. Si no, dijo el chavo, así que chiste. Así que chiste, hermano. ¿Ah? Las cosas buenas no vienen fáciles, ¿o sí? Si no, todos estuviéramos delgaditos y comiendo hamburguesas y tacos, ¿verdad? Pero como nos gusta lo rico, sacrificamos el vernos bien. Qué bueno que ya estamos casados muchos. Padre Cristo. Entonces, mira, hermano, el llamado a veces no va a ser algo que te gusta. Por eso le digo, Dios le dijo a Abraham, Abraham, vas a hacer algo incómodo, algo que no es común. Te vas a ir solo para que yo te bendiga. Y le digo, la mayoría de personas que han sentido un llamado verdadero de Dios le pueden decir que a lo que Dios los mandó a hacer no era algo cómodo para ellos, no estaban tan agradables con esa situación porque les gustaban otras cosas y Dios los metió a veces en situaciones incómodas que no querían. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el que se va a glorificar, porque si te llama a hacer algo que tú sabes, entonces va a decir, es que yo soy bueno en esto. Eso no es tu llamado. Porque el llamado, de nuevo, muchos de los personajes bíblicos fueron llamados a hacer cosas que no querían hacer. Gedeón andaba a escondidas y lo mandó el Señor a ser guerrero. Moisés salió corriendo y le dijo, ve a hablar con el faraón. El que te quiso matar, ve con él. ¿Se da cuenta? ¿Por qué cree que aquel joven rico que le dijo a Jesús, Señor, ¿qué haré para heredar el reino de los cielos? Y Dios le dijo, haz esto, esto y esto. Todo eso lo he guardado. Honra a tu padre y a tu madre. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Todo lo he guardado, Señor. Ah, ok, te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Ah, pero me va bien. Es que ya estamos hablando de otro. Yo no miro eso en la Biblia. Pero el llamado es incómodo. Qué silencio tan rico. Los llamados, hermano, van a entender la dificultad de las situaciones. Si fuera algo fácil, lo haríamos. ¿Se acuerda? Señor, se me olvidó quién fue el general que se fue a sumergir 7 veces en el río Jordán cuando no lo quería hacer. ¿Naamán? No, Naamán fue el que quería. Natán. ¿Naamán? Nomás lo estoy viendo para ver si leen la Biblia. Ese. Le dijeron, vete a sumergir al Jordán. A ese río mugroso. Yo no voy a ir ahí. ¿Cómo me voy a ir a meter ahí si allá en el río Éufrates no es mejor que este riachuelito que está aquí? Y vino alguien y le dijo, Señor, si te hubiera mandado una cosa más difícil, ¿no la harías? Dijo, sí, cálale. Muchas veces Dios nos manda a hacer cosas incómodas que no queremos, hermano, pero son fáciles de hacer. ¿Qué le costaba a Abraham agarrar a su familia nada más, a su esposa y salir? No le costaba nada. No era lo acostumbrado, no era lo común, no era algo fácil de decidir, pero sí era fácil hacerlo. ¿Qué le estoy diciendo con esto? ¿Por qué le cuesta dejar tanto el pecado? ¿Por qué le cuesta cambiar tanto de actitud? No crea, hermano, le dije que Dios me está hablando a mí también, ¿no? También tengo una personita ahí que me anda diciendo, no seas así, no hagas eso. ¿Y cómo se siente con que le siguieran haciendo así en la herida? Bueno, porque Dios así nos habla. Diga amén, diga Dios, diga gloria a Dios, diga aleluya, glorifique al Señor. Entonces, hermano, ¿qué vamos a hacer con el llamado? Abraham tiene una decisión, pero ¿qué va a hacer con ese llamado? ¿Lo va a obedecer? ¿Qué piensa usted hacer con el llamado que Dios le está dando? Porque todos venimos llamados, muchos son los llamados, pocos los escogidos. No significa que no hay llamado. ¿Capish? Dios nos está llamando a hacer algo. Dios escoge a ciertos
Porque nos escoge a ministerios a veces un poquito más visuales, a estar acá enfrente de algunos. Eso no le quita el llamado que Dios le esté diciendo: ven a adorarme, ven a glorificarme, ven a exaltarte. Porque así como tengo promesas para Él, tengo promesas para ti, tengo promesas para tu familia, para tu descendencia, para tus generaciones. Y te voy a bendecir y te voy a hacer cosas muy hermosas, pero tienes que atender al llamado. Te estoy llamando. Maranata, métase a la visión. Porque Dios le va a pedir, hermano, que se levante temprano al que no le gusta levantarse temprano. Yo he escuchado hermanos que dicen: no, yo para orar me levanto de madrugada, porque siempre, toda la vida, como que Dios me dio ese don de levantarme de madrugada. ¿Y qué tal si no te pide que te levantes de madrugada? ¿Qué tal si te pide que te acuestes tarde? Ah, no, eso sí no, yo necesito mis 8 horas para. Por eso ese es el llamado, hermano. A veces nos va a incomodar un poquito. Al que le gusta levantarse tarde le va a pedir levantarse temprano, y al que le gusta dormir temprano le va a decir que se acueste tarde. Cosas sencillas, hermano, cosas simples, regulares, a que a veces Dios nos está haciendo el llamado para ver si obedecemos en lo poco. Bien, buen siervo y fiel. ¿En lo qué? En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. No es que sé bueno en lo mucho para que te dé poquito. No, el Señor trabaja al revés. Él multiplica, no divide, no resta, Él suma. Él te va a bendecir mucho. Cuando tú eres fiel en lo poco, cuando tú sabes bendecir y glorificar su nombre en lo poco, Dios te va a levantar en lo mucho. Ese es el llamado de Dios. Pero hay que ser fieles aún en lo poco. ¿Qué piensa hacer cuando Dios le pida algo, hermano? ¿O qué hizo cuando Dios le pidió algo complicado por hacer? Porque la obediencia de Abraham es la que desata, o la que va a hacer desatar las bendiciones para toda su generación. Mire, Génesis capítulo 12, verso 4 y 5, seguimos ahí, leímos 11, los últimos versos del 1 al 3, ahora del 4 al 5, dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado de las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Observaciones que le quiero dar de esto para que vea que hay cosas que a veces no observamos o no percibimos. Tal vez usted ya lo hizo. Primero, Jehová le había dicho, y no fue realmente así lo que él hizo, porque le dijo Jehová: vete de la tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, al lugar que yo te enviaré. ¿Por qué se llevó a Lot? Esa es la parentela, hermano. Los que están fuera de su matrimonio y sus hijos, esa es la parentela. Entonces hay que tener cuidado cuando obedecemos a Dios de llevar a quien debemos de llevar y no llevar a quien no debemos de llevar. Porque muchas veces, por eso, hermano, hay que tener cuidado con quién se junta. Young people, this is for you. Who are your friends? And I'm not saying you cannot have friends at school. You can be an example of them. You could be a good leader of them. But who are them to you? How they affecting your life, your relationship, the posts that you're doing in your Instagram, in your social media, the music that you're listening, the things that you're liking it. Because that's something that's going to affect your mind, your growth. It's going to drag you down. Porque nos llevamos a veces a lo que no debemos. Segundo, Abraham era de 75 años cuando se fue de su casa. No se fue a los rebeldes 15 o 16. He wasn't a teenager when he left his house. Yo le doy gracias a Dios que las veces que intenté no me fue bien y regresé. Sino que hubiera sido de mi vida. Mire, no le estoy diciendo que se case y siga viviendo con sus padres hasta que tenga 75 años, porque tampoco, jóvenes, también tienen que trabajar. Y ahorita voy a eso, también tienen que echarle ganas. Pero respete a sus padres,
respete la casa donde está, las reglas, porque Abraham tenía 75 años cuando se fue. No se fue siendo un niño, no se fue siendo un jovencito, él ya era maduro, él ya era entendido, ya tenía conocimiento. Y los papás están así, pastor, si yo a los 18 quiero que ya haga su vida. No, espéreme, es que es relativo, todo es relativo. ¿Sabe por qué? El hijo de Abraham, ¿sabe cuántos años tenía cuando se murió? Lo leímos al principio. 205 años tenía cuando se murió. ¿A 75? No, Abraham empezaba su vida. Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo a los jóvenes? Sí, vas a llegar a un momento donde vas a poder trabajar, donde vas a poder hacer tus cosas, pero respeta a tus padres mientras estás en su casa. Period. Porque va a llegar el día donde sí tengas que salir a donde Dios te envíe, y por muy doloroso que sea para los padres, los vamos a tener que dejar ir. Pero han crecido y han sido instruidos y guiados en la presencia del Señor para que cuando ellos estén allá a solas no se anden llevando a Lot. Tercero, siempre recuerde que debe llevar a Sinaí, a Saraí, perdón, Sinaí dijo, a Saraí. De nuevo, el llamado no es solo para uno. El que no iba bien ahí era Lot, era la parentela. Eran los parientes, él era el que no tenía que ir ahí. Quien sí tenía que ir ahí era Saraí, porque era su esposa. Tomó a Saraí y salió. Hermanos, familia querida, por favor, póngase de acuerdo con su esposa, con su esposo. I'm sorry. Y los dos serán una sola carne. ¿Se puede, hermano? Sí se puede. Mucha lectura, mucha presencia de Dios, y va a ver que día a día se le va a ir haciendo más fácil. No le digo que va a ser muy fácil, se le va a ir haciendo fácil. Al principio cuesta, pero póngase de acuerdo. Y lo primero en lo que tiene que ponerse de acuerdo es en obedecer a Dios. ¿Se imagina si Abraham hubiera tenido una esposa aquí? ¿Para qué vamos? ¿Y a dónde te dijo Dios que fuéramos? ¿Y qué vamos a hacer allá? ¿Y cuándo vamos a regresar? ¿Y con quién nos vamos a juntar? ¿Y para qué? ¿Te imaginas? Pero ¿sabe por qué Saraí le obedeció? Porque de nuevo ella también tenía sueños, ella también tenía anhelos. También Dios iba a hacer algo grande con ella, porque el llamado no era solo de uno. Porque para que Abraham tuviera hijo necesitaba de una pareja. Para que usted tenga un ministerio necesita de alguien que lo apoye. Por eso hay que cuidar al que tengo a la par. Y lo tengo que cuidar bien, y la tengo que cuidar bien. No buscando mi beneficio. Lo he dicho muchas veces, el esposo tiene que hacer feliz a la esposa tiene que hacer feliz al esposo. Pero si uno dice, no, es que no me hacen feliz, no funciona así. Aunque no te hagan feliz, tú tienes que hacer feliz. Cuarto, ya había adquirido bienes Abraham, ya tenía riquezas. Por eso le digo a los jóvenes, tal vez te vas a ir a los 18 de tu casa, tal vez a los 22, a los 21, a los 25, no sé a qué edad van a salir de su casa, no sé a qué edad salimos nosotros de nuestra casa. Pero cuando salgas, asegúrate de ya tener bienes elaborados, porque si no te va a tocar sufrir como muchos de nosotros nos tocó sufrir. Porque lo que quería era casarnos y no pensamos en dónde nos íbamos a ir a vivir. Abraham, cuando salió de la tierra de su padre, cuando salió de ahí, ya llevaba bienes, ya tenía con qué sostener una familia, ya tenía la capacidad de ser él el proveedor para su hogar. Por eso, jóvenes, tienen ustedes que ponerse las pilas. Estudien lo mejor posible para que pesa menos un lápiz que una pala, decían esas frases tan célebres que ahora ya las he adueñado, porque me he dado cuenta que cada día pasan más los años por mí. Y ahora cuando levanto la pala me doy cuenta que sí pesa menos el lápiz. Hagan lo posible, pero no se olviden que tienen que tener. Por eso les digo, you want a date? Have a job first. Dios recompensa y paga mejor que cualquiera, pero no quiere aprovecharse de eso.
Dios proveerá, yo me tiro al agua y que Dios mande los salvavidas. No, perece, aprenda a nadar. Porque cuando Dios le hizo el llamado a Abraham, él ya tenía lo suficiente para poder ser una nación. ¿Sí me entiende? ¿Por qué los latinos hemos batallado mucho? Mire, hasta economía le estoy enseñando. Porque no aprendemos a ser buenos administradores. Entonces, hermano, tal vez nuestro pasado estuvo mal porque no nos enseñaron, pero tenemos la presencia de Dios que nos está enseñando para que también al menos nuestros hijos no cometan nuestros errores. Enséñele a sus hijos lo mejor que tiene que tener bienes, ayúdelo a crecer, no para que lo mantengan de viejito, porque no es para eso, es para que cuando él salga de su casa, él pueda sostener a su familia. Porque nosotros es lo que estamos haciendo ahorita. Mire, y apenas voy empezando con Abraham. Ni siquiera ha llegado a lo más importante que le quiero hablar el día de hoy. No se ve tan fácil el llamado, ¿verdad? Ya un llamado puesto de esta manera como que por eso muchos no aceptan el llamado. Por eso es que muchos no quieren. Pero aún con todo eso, hermano, Abraham obedece la voz de Dios. Cuando usted mira muchas dificultades, sí, hermano, el llamado puede ser difícil, pero si usted obedece la voz de Dios, Dios lo va a recompensar, Dios lo va a ayudar, Él encaminará sus pasos para ir al lugar donde usted se debe de dirigir y Dios lo hará prosperar, porque donde usted decida ir o donde Dios le mandó a ir, el Señor estará ahí. No vaya a otro lado tampoco, porque se encaminaron a Canaán y a Canaán fueron. Hay que mantener las cosas claras, la visión clara. Si usted encamina sus pasos al mal, llegará a la maldad. If your decisions, if your actions are not good, you're not gonna get good stuff. Your consequences are not gonna be good. Si usted no hace cosas buenas, las consecuencias no van a ser buenas. Pero si hace cosas buenas, las consecuencias van a ser de bendición porque Dios lo mandó a hacerlo. Por eso, Maranata, debemos de empezar a tomar mejores decisiones, a tomar buenas decisiones, porque Dios nos está bendiciendo para que tomemos buenas decisiones y así Él pueda derramar bendición sobre nosotros. Ahora, este es el punto más importante del que quiero llegar. Se da cuenta, Abraham era un desconocido, tal vez de 75 años. Pasaron 75 años para que Abraham escuchara la voz de Dios. Y usted en el primer año de haberse congregado ya se está desesperando. ¿Se imagina eso? Porque no se trata de edad, hermano. Sí, Timoteo era un jovencito, el rey del que nos predicó el hermano Eleazar. Ese. Era un niño de 7 años cuando el reino se levantó para darle el reinado. No le estoy hablando de edad, le estoy hablando de que es el tiempo de Dios. Y si Dios lo llama a los 75 o a los 7, Dios lo va a ayudar a que usted cumpla el propósito. Y si Dios lo está llamando hoy a hacer algo, a cambiar algo, a dejar algo, empiece a hacerlo y verá cómo Dios lo levanta de una forma sobrenatural. Pero aquí está el punto, hermano. Esto es lo principal. Ya entendimos el llamado, es complicado, es difícil, pero se puede lograr, se puede hacer, lo podemos hacer, porque Dios va a llamar a alguien y lo va a capacitar para que cumpla el llamado. Simple y sencillamente necesita su obediencia. Con que usted sea obediente, lo demás Dios lo va a ir poniendo. No sé cómo, hermano, el don de Dios es inefable, no tiene explicación. No hay manera que yo le pueda dar un curso científico de por qué Dios hace lo que hace, porque no tiene explicación. Su mente es infinita y mi cerebro es tan diminuto comparado a Él. Entonces lo único que le puedo decir es que yo lo he visto cómo Dios prospera, cómo Dios bendice, aun cuando no he visto la bendición de Dios. Entonces no tenga miedo de hacer lo que Dios le está diciendo. El momento donde sé que nuestro camino es al lado del Señor y seguirá siendo al lado del Señor es cuando pasa lo que hace Abraham. Abraham, no es Abraham todavía, Abraham. Porque tal vez usted no ha llegado a ser el ser que debe de ser. Tal vez aún Dios no le ha cambiado su nombre. Tal vez aún Dios no le ha puesto algo diferente en su vida. Y no por eso, hermano, nosotros no vamos a hacer un altar para adorarlo siempre. Un lugar más allá de lo que conocemos normalmente. Génesis 12, 6 y 7. Seguimos ahí donde nos quedamos.
Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Verso 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Mire esto. Y apareció Jehová a Abraham. Simple y sencillamente porque Abraham decidió obedecer a Dios, Jehová se manifestó a él y se le apareció a él. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Cuando usted obedece a Dios, Él se va a presentar ante usted, Él se va a revelar ante usted. Usted dice: yo no he visto lo que los hermanos dicen, no he comprendido la palabra porque no ha obedecido. No necesita comprender algo que Dios le dijo para empezar a obedecerlo. Lo digo de nuevo, aunque no comprenda o no entienda el por qué Dios le pide algo, al usted hacerlo, entonces Dios le revela los motivos por los cuales usted lo hizo. Abraham llega a la tierra y Jehová se le aparece simple y sencillamente porque él le dijo allá en su tierra, en su parentela: sal de acá y yo te muestro en dónde. Y cuando llegó a Canaán, Jehová se le apareció y le dijo: aquí es donde tu descendencia va a reinar. Ya le estaba enseñando la tierra, hermano. ¿Por qué? Porque él se dispuso a obedecerlo. Si usted quiere bendiciones de Dios, empiece a obedecerlo y entonces verá una relación personal con Dios, porque ya no va a ser como dijo Job: a oídas se había oído. No, ahora mis ojos te ven. Se le presentó cara a cara, rostro a rostro, y tuvo una relación Abraham con él. Si usted quiere que se le aparezca, hay que empezar a obedecer, hermano. Un encuentro con Dios es lo más hermoso, pero a veces no va a pasar hasta que no obedezca. A veces necesitamos llegar a la obediencia total para que Dios se aparezca ante nosotros. ¿Qué le dijo Dios que hiciera y usted no lo ha hecho? ¿O qué cosas sigue haciendo que hace mucho ya Dios le dijo: cambia esto, deja de hacer esto, y usted no lo quiere hacer porque no quiere obedecer? Y después dice: no sé por qué me va mal, o no sé por qué esto, Dios a mí no me bendice, o Dios esto no se le ha parecido, porque usted no ha sido obediente. Así de simple. Abraham no lo conocía, solo escuchó la voz de Dios. Salió de su tierra, salió de la casa de su padre, de su parentela, lo obedece y entonces se le apareció el Señor. Mire, Dios le va a hablar aunque usted no lo pueda ver, porque Dios le habló a Abraham y él no lo podía ver. Ahí no se le apareció, solo le dijo: vete, haz esto, obedéceme. Dios le puede hablar aunque usted no vea a Dios. Le puede hablar por un mensaje, le puede hablar por un hermano, le puede hablar por un canto. Aunque usted no vea a Dios, Dios le puede hablar, y Dios tal vez le ha estado hablando a su conciencia y le ha estado diciendo que debe dejar el pecado que tiene y que debe de ponerse a hacer lo que Dios le está diciendo. Pero como usted no ha visto una luz así que desciende y un ser espiritual, usted no cree que sea de Dios. No, Dios te puede hablar aunque no lo veas. Pero cuando tú obedeces a Dios, Él te va a abrir los ojos espirituales y va a tener un encuentro con Dios. Tardamos tanto en hacerle caso a Dios, hermano. Y a más rápido hay obediencia, más rápido lo veremos. ¿Quiere tener revelación de Dios? Obedézcalo. Hay muchos que esperan hasta que el nombre de Dios sea revelado para bautizarse en el nombre. ¿Qué? Si ahí está la Biblia. Muchos que esperan una revelación para dejar el pecado. Oye, pero si ahí está en la Biblia, que no lo hagas. Simple y sencillamente, por obediencia. Solo por eso hágalo. Porque cuando usted obedece, aunque no entienda, Dios le va a revelar. La relación que usted empiece con el Señor es la que le va a traer la bendición y le va a abrir los ojos y le va a abrir el entendimiento y lo va a traer a edificar un altar. Entonces, y hacer esto, hermano, dice que edificó un altar, un lugar especial para ir a adorar. Ahora, ¿qué es un altar? Para que me entienda, hermano, la importancia del altar. La palabra altar viene de un hebreo que es más o menos así como misbek.
No soy hebreo, no conozco cómo la pronunciación, pero googleela. Y significa lugar para matar o sacrificar. Maranata, levantamos un lugar para matar y sacrificar. Ese es el altar. ¿Cuántos quieren venir al altar? Al lugar de matanza. No se me ponga nervioso, tampoco le vamos a dar matarile, ¿verdad? No. Pero eso es lo que significa la palabra altar. Significa que Abraham edificó un lugar para sacrificar a Dios ofrenda de holocausto, para mostrarle que él adoraba su nombre, que él lo estaba exaltando, que él reconocía al ser supremo, que lo había enviado a un lugar diferente y distinto, y que cuando él obedeció se le presentó y se le reveló. Entonces Abraham corre a hacer un altar, un lugar donde iba a sacrificar algo para mostrarle a Dios la adoración. Después de tu obediencia viene la adoración, viene correr al altar. Hermano, qué triste es que tengamos altares vacíos cuando precisamente el punto de haber levantado un altar a Dios es que usted venga dispuesto a sacrificar algo. Y sí, hermano, Dios está en las esquinas de este lugar allá atrás en donde usted esté, pero es diferente el haber reconocido y obedecido la voz de Dios. Luego Él se me reveló y ahora yo corro a hacer un altar, un lugar de sacrificio, un lugar de matanza, para enseñarle al Señor que voy a matar mi orgullo, que voy a matar mi desesperación, que voy a matar mi carne y le voy a entregar a Dios lo que le corresponde a Dios, porque para eso es el altar, hermano. Los altares se han hecho para venir a adorar el nombre del Señor. Maranata, debemos de comprender que debemos de adorar el nombre que es sobre todo nombre, que venimos a este lugar con el propósito divino de entregarle a Dios en el lugar de matanza nuestra carne y convertirnos en algo espiritual. Porque estamos abandonando los altares, hermano. Esos lugares que literalmente son para el sacrificio. Y hoy no le hablo de traer un animal y matarlo y derramar la sangre para la expiación. Le hablo de matar lo que nos está afectando, de presentarnos como sacrificio vivo, santo, agradable. Romanos 12:1 lo dice así: que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mira, hermano, si Dios le dice quítese eso y usted dice no, porque así me miro bonito, presente su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Cuál es el problema? Y eso solo se hace viniendo al altar, hermano. Acá en el altar, créame, mire, tal vez pusimos una alfombrita de aquí para acá, ¿verdad? Para que sus rodillitas no estén tan raspadas, ¿sabes? Lo queremos mucho que le pusimos colchoncito acá. A veces dan ganas de agarrar las tapitas de Topo Chico, a ver si eso lo motivan. Pero es para que usted corra al altar y le diga al Señor: Señor, yo voy a presentar mi cuerpo en sacrificio vivo. Ya no tengo que ir a traer un animalito y sacrificarlo y degollarlo y derramar la sangre y oler la sangre del animal siendo quemada, porque es algo muy fuerte. Por eso era que se quemaba incienso en los altares, para que el incienso mezclara un poco ese olor tan feo. Pero para nosotros, porque para Dios es olor grato, agradable, que Dios dice: mis hijos me están buscando, están sacrificando. ¿Cómo no los voy a adorar? ¿Cómo no los voy a querer? ¿Cómo no los voy a amar? ¿Cómo no les voy a tener misericordia? Si ellos han entendido que lo que es incómodo para ellos es agradable para mí. Olor grato, agradable para el Señor, el sacrificio que nosotros hacemos. Se da cuenta, hasta en el altar es algo incómodo, pero es agradable que usted haga algo incómodo. Presentar su cuerpo en sacrificio vivo para el Señor, para Él es agradable. Para usted y para mí tal vez es incómodo tener que venir un día domingo y escuchar a ese gritón que no se queda quieto. Gracias, hermano.
Pero en la incomodidad Dios trae bendición. ¿Por qué es así el Señor? No sé, pero mientras mi cuerpo me permita adorarlo, yo voy a danzar y voy a glorificar su nombre, porque Él me ha dado la capacidad. ¿Es incómodo para mí? Sí, hay hermanos que lo miran a uno y dicen: ay, el hermano ni ritmo lleva. ¿Qué me importa llevar el ritmo? Lo que me importa es darle la honra a Dios, glorificar su nombre, porque yo vine a presentar mi cuerpo para Él, no para el que me está viendo. Young people, when you learn to praise the Lord with your body, God's gonna reveal amazing and wonderful things to your life that you have no idea how powerful you're gonna become. Le hablo de enterrar al hombre carnal. Le hablo de sacrificar a lo humano para que lo espiritual empiece a crecer. De eso le estoy hablando. Romanos 8, 13 y 14 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Verso 14: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El altar que tenemos hoy en día, hermano, es para venir a matar lo carnal y que nazca lo espiritual, para realmente ser guiados por el Espíritu y llegar a ser hechos hijos de Dios. Porque a los que creyeron en Él, a los que lo recibieron, a esos les dio potestad de ser hijos de Dios. La obediencia hace que el Padre Celestial quiera adoptarnos para darnos un nombre que es sobre todo nombre, y engrandecer a Maranata, no porque Maranata sea un nombre bonito, sino porque Maranata glorifica el nombre que es sobre todo nombre y exalta el poder del Señor Celestial, que nos ha dado la capacidad de exaltarlo. Abraham entendió la importancia de un altar donde mostrarle a Dios su adoración y sacrificio, y por eso lo levantó rápidamente. ¿Sabe para qué es un altar, hermano? Aparte del sacrificio, porque nosotros tenemos que entender la importancia del altar a Dios, o hemos olvidado ese altar. Un altar abre la oportunidad de invocar un nombre. Si no, ¿a quién vamos a adorar? Usted puede levantar un altar en su casa y sacrificar algo en su casa, pero ¿a quién exalta en su casa? Mire, le voy a decir algo. Usted va a un concierto y todos están adorando. ¿A quién? Al que está ahí arriba. Porque somos humanos, seres naturales con nuestra naturaleza, y nuestra naturaleza interna está la adoración. Por eso se emociona cuando el Barça le gana al Real. Ni modo, nos pegaron una bailada. Por eso se emociona que los Dodgers van 2-0 en el World Series. ¿Y por qué aquí no se emociona así? Porque el altar al que usted está glorificando, usted está invocando un nombre. Le voy al Real, le voy a los Lakers, le voy a los Rams, a los Raiders, le voy a los Dodgers. ¿Y quién le va a Cristo? ¿Y quién dice: yo voy a exaltar y glorificar el nombre del Señor? Porque un altar se hace para traer sacrificio e invocar un nombre, y ese nombre es el Señor al que nosotros invocamos y exaltamos. Ningún lugar de adoración se levanta si no hay un nombre de alguien a quien adorar, y Abraham lo sabía. Génesis 12:8 dice: luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó ahí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Entiendo que la Biblia, Dios no revela su nombre hasta cuando nace el Mesías, el nombre de Jesús de Nazaret, nacido en Belén, el que venía a ser el Mesías.
Pero Abraham sabe que tiene que invocar un nombre, que tiene que exaltar a alguien. Entonces ahí es en donde empezamos a decir: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Israel, el Dios que es sobre todo nombre, el gran yo soy, el que sacó a Israel de la esclavitud de egipcio, el Señor que levantó a los muertos, el Señor que sanó enfermos, el Señor que le dio vida al que no la tenía. Ese es al que nosotros servimos. El mismo Jehová que habló con Abraham, ese es el mismo Señor al que yo sirvo, exalto, glorifico, le doy la honra, porque este altar es para invocar su nombre. Mire, Jehová mismo habló con Abraham. ¿Recuerda? Se le presentó, se le apareció con él. No fue una sola vez, fueron otras ocasiones. Le dije: lo voy a llevar hasta llegar a estos dos personajes, a Abraham e Isaac, en rumbo a un monte en la tierra de Moriah, para que usted vea. Pero a lo largo de ese proceso hay muchas cosas que pasan, y esta es una de ellas: que Abraham habla con Dios cuando aún ni su nombre era cambiado, cuando aún su nombre todavía no era cambiado, cuando todavía no sentía o no sabía lo que iba a hacer. Entonces, ¿qué le voy a decir, hermano? Decimos el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque es el mismo Dios al cual nosotros servimos. El mismo Jesús que en Juan capítulo 8 versos 56 en adelante dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Quién se presentó? ¿Quién se le apareció a Abraham? Fue Jehová. Y Jesús dice: habría de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Verso 58. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. El nombre que invocó Abraham, porque se le apareció y habló con él y le dijo: te voy a dar esa descendencia. Jesús luego dice: yo soy el que estaba hablando con él. De cierto os digo, que antes que Abraham fuese, yo soy. Y eso es lo que muchos no entienden y hacen lo que dice el verso 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos se fue. ¿Qué le estoy diciendo, amada iglesia? El mismo nombre al cual Abraham se presentaba en los altares a adorar es el mismo nombre que usted y yo hoy en día glorificamos y exaltamos, porque el mismo Dios que le habló a Abraham es el mismo Dios que me habló a mí, que le habló a usted. Es el mismo Señor. Por eso invocamos su nombre, porque los altares, amada familia, están hechos para que usted y yo presentemos sacrificio e invoquemos un nombre, porque el que no invocar el nombre no será salvo, mas a todos los que lo invocaren les será dado el don de la salvación, porque Cristo ha venido a dar vida y vida en abundancia, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces ese es el Señor al que yo le digo que debemos de adorar. Ahí empieza todo, hermano, en la obediencia, levantar un altar para adorar e invocar el nombre de Jesús. No hay otra forma de entregarle a Dios adoración. Así que termino con esto, porque ya vi que me entró la comida. Estar en este altar, hermano, es para adorar al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, e invocar su nombre. Porque ¿de qué sirve tener un altar, hermano, si no tiene sacrificio? Yo me puse a pensar algo, hermano, y me dio tristeza en mi corazón. Dije: Señor, nos diste un lugar hermoso para danzar y adorarte y presentar nuestro cuerpo en sacrificio a ti, y no lo estamos usando. Por la vergüenza, porque es incómodo,
porque no es lo que acostumbro, porque digo adorar a Dios a mi manera. ¿Qué tantas excusas le hemos puesto a Dios? Y yo me empecé a entristecer, hermano, porque dije, Señor, tenemos un altar y no lo estamos aprovechando. Y en lugar de aprovecharlo, hacemos cosas que no deberíamos. Y Dios me dijo, a ti también te falta adoración. A ti también te falta postrarte. Y me dolió mucho, hermano, porque sé que es cierto. ¿De qué sirve un altar si no tiene sacrificio? ¿De qué sirve un altar si no hay un hombre a quien invocar? Así no tiene poder el altar. No porque Dios no tenga poder, es porque no hay quien invoque su nombre. Cada concierto, actividad que se hace afuera siempre tiene un nombre, hermano. Se hace con el nombre de alguien. Alguien responde por las actividades. ¿Cuál es el nombre? ¿Quién responde cuando venimos a adorar acá? Es la importancia de una adoración verdadera en el altar donde invocamos su nombre. Familia, les recomiendo que se acerque al altar cada vez que pueda, que sacrifique, que presente sacrificio vivo, mate al hombre carnal, quite lo humano, quite lo natural, para que el hombre espiritual crezca, renazca y pueda adorar a Dios libremente. Deje las cosas del mundo y empiece a adorar al Señor con todo su corazón, para que el hombre espiritual sea el que lo guíe, para que el Espíritu lo lleve al Señor. Porque el énfasis de que Dios al final de estas predicaciones nos demuestre cómo va a ser un verdadero proveedor, o cómo lo ha venido siendo, empieza, hermano, cuando usted y yo empezamos una adoración verdadera desde este lugar, desde este momento, desde el inicio. Aprendemos a levantar un altar y presentar sacrificio santo, agradable a Dios, e invocar su nombre. Y de esa manera, hermano, Dios se va a manifestar a nosotros de una forma sobrenatural. He aquí el altar donde están los adoradores, porque la hora viene en donde Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, que le busca que le adoren. Venga, sacrifique lo que está haciendo, deje de hacer lo que ha hecho. Porque hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús.